masacre de Hinterkaifeck. Marzo de 1922. Una pequeña granja aislada en la Baviera profunda, Alemania. 6 personas viven su día a día, ajenas a que algo los acecha desde las sombras. Pero lo más aterrador no es el asesinato en sí, sino lo que pasó después. Alguien vivió en esa casa con los cadáveres durante 4 días. Alimentó al ganado, cocinó en la estufa y durmió bajo el mismo techo donde yacían sus víctimas. Hoy exploramos el caso de Hinterkaifeck, el misterio sin resolver más perturbador de la historia alemana. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos conocer a quienes habitaban Hinterkaifeck. No eran solo nombres en un informe policial, eran una familia marcada por el aislamiento y los rumores. Andreas Gruber, 63 años, el patriarca. Un hombre descrito por sus vecinos como huraño, solitario y a menudo rudo. Era uno de los hombres más ricos de la zona, pero prefería vivir alejado de la sociedad. Fue él quien, días antes, comenzó a reportar los extraños sucesos en la granja. Cecilia Gruber, 72 años, la matriarca, esposa de Andreas. Los lugareños la recordaban como una mujer profundamente religiosa, pero que vivía bajo la sombra de la fuerte personalidad de su marido y de un entorno familiar cargado de tensiones. Victoria Gabriel, 35 años, la hija, viuda desde la Primera Guerra Mundial y madre de 2 hijos. Victoria era conocida por su hermosa voz en el coro de la iglesia, pero su vida en la granja era complicada. Los rumores sobre la verdadera paternidad de su hijo menor alimentaban los chismes del pueblo. La pequeña Cecilia Gabriel, 7 años, la nieta. Una niña que, según los informes escolares, era inteligente, pero a menudo parecía cansada. Fue la víctima que más tiempo sobrevivió al ataque inicial. La policía encontró mechones de su propio cabello entre sus dedos, indicando que, en su agonía, se los arrancó por el shock. Joseph Gabriel, 2 años, el nieto, el más pequeño de la familia. Dormía plácidamente en su cuna dentro de la habitación de su madre cuando el asesino entró. No tuvo ninguna oportunidad de defenderse o escapar. María Baumgartner, 44 años, la empleada doméstica, el rostro de la mala suerte. María llegó a la granja el mismo viernes 31 de marzo a las 5 de la tarde, acompañada por su hermana, quien la dejó en la puerta. Solo llevaba unas pocas horas en el trabajo cuando el horror se desató. Fue su primer y último día en Hinterkaifeck. Días antes de la tragedia, Andreas empezó a notar cosas que desafiaban la lógica. En una charla con sus vecinos, confesó haber encontrado huellas en la nieve. Unas huellas que venían desde el bosque directamente hacia la granja, pero que no tenían camino de regreso. Poco después, ruidos de pasos en el ático empezaron a quitarle el sueño. Registró la casa con un rifle, pero no encontró a nadie. Luego, las llaves desaparecieron y un periódico de Múnich, que nadie había comprado, apareció en el porche. Incluso su anterior empleada se había marchado meses atrás, aterrada, asegurando que la granja estaba maldita o encantada. El 31 de marzo llegó su reemplazo, María Baumgartner. No sabía que solo le quedaban unas horas de vida. La noche del crimen. No se sabe con certeza qué ocurrió, pero la policía reconstruyó una secuencia escalofriante. Se cree que, uno a uno, los miembros de la familia fueron atraídos al granero. Primero Andreas, luego su esposa Cecilia, seguidos por su hija Victoria y la pequeña Cecilia, de solo 7 años. En la oscuridad del establo, alguien los esperaba con una azuela, una herramienta pesada similar a un pico. Los golpes fueron certeros y brutales, pero el asesino no había terminado. Entró a la casa. Allí asesinó a la nueva criada en su habitación y finalmente se dirigió a la cuna de Joseph de apenas 2 años. El silencio se apoderó de Hinterkaifeck, pero la chimenea seguía humeando.
El huésped invisible. Aquí es donde el caso pasa de ser un crimen a una pesadilla. Durante los siguientes 4 días, los vecinos vieron humo saliendo de la granja. Vieron luces moverse por las ventanas de noche. Los perros ladraban y el ganado fue alimentado y ordeñado puntualmente. Cuando el 4 de abril los vecinos, preocupados porque la pequeña Cecilia no iba a la escuela, decidieron entrar, se toparon con el horror. Los cuerpos en el granero estaban cubiertos con paja. El asesino había comido en la mesa de la cocina y había dormido en las camas de sus víctimas mientras ellas se descomponían a pocos metros. ¿Quién puede convivir con el olor de la muerte y la sangre de 6 personas sin inmutarse? Sospechosos y teorías. La policía de Múnich interrogó a cientos de personas. Había 3 teorías principales. Lorenz Schlittenbauer, un vecino que había tenido un romance con Victoria. Fue el primero en encontrar los cuerpos y los movió antes de que llegara la policía, contaminando la escena. ¿Buscaba ocultar algo? Carl Gabriel, el esposo de Victoria, supuestamente muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Algunos creen que nunca murió, que regresó en secreto y al ver que su esposa tenía un hijo de otro hombre, desató su furia. El secreto familiar. Existían rumores persistentes de que Andreas Gruber mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria. En 1923, la granja fue demolida. Durante la demolición, encontraron la herramienta del crimen escondida bajo las tablas del suelo del ático. El asesino siempre estuvo allí arriba, observándolos, esperando el momento exacto. Hoy, más de un siglo después, el caso sigue abierto en los archivos de la policía bávara. Las cabezas de las víctimas se perdieron tras la Segunda Guerra Mundial, llevándose consigo cualquier posibilidad de análisis forense moderno. Hinterkaifeck es un recordatorio de que, a veces, el mal no viene de afuera, sino que se esconde justo sobre nuestras cabezas, en el silencio del ático.